Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal Secreto DeFi. Yo soy Mark y como cada domingo hoy os traigo el vídeo semanal de las noticias de Phantom y todo su ecosistema. Hoy os traigo unas noticias bastante importantes que creo que puede ayudar mucho al ecosistema y al mismo Phantom a mejorar su precio dentro de unos meses. Así que te invito a que te quedes a ver el vídeo hasta el final para que tú puedas sacar tus propias conclusiones y decidir si quieres seguir estando en Phantom o no. Dicho esto, vamos a comenzar con la primera noticia. Ahora sí, vamos a comenzar directamente con las primeras noticias de esta semana en Phantom. Lo primero de todo es que han sacado una nueva propuesta, se ha confirmado y actualmente Phantom y su blockchain está empezando a quemar tokens, es decir, de los 100% que cuesta una transacción, ¿de acuerdo? El fee que se paga. El 70% va directamente a los validadores para pagar los rewards, a aquellos que tienen los nodos y a los que hacen un staking validando las transacciones, y el 30% restante va directamente a un smart contract, el cual se saca de circulación del supply y esos tokens quedan ahí para reducir el supply. Y en un principio, si esto funciona bien y se hace durante mucho tiempo, seguramente llegará un momento en que lo emitido sea mucho menor a lo que hay en circulación. Entonces tendremos un token deflacionario que podrá revalorizarse en el tiempo. Yo voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo el enlace donde podéis ver constantemente, podéis ver la actualización de cuántos tokens de Phantom se han quemado, cuánto es el valor de esta quema, y vais a ver que en cada transacción que se hace se actualiza la página y se va sumando, ¿de acuerdo? Si quieres ya echar un vistacito, ves abajo y dime qué te parece esta nueva propuesta que ha lanzado la red de blockchain de Phantom. Aquí podéis ver aquellos tokens que se están holdando más, que más personas, que más inversores están acumulando esos tokens en sus billeteras. Como veis, el primero es SpookySwap, es el token de BU, el token nativo del DEX más importante dentro de la red de Phantom. Luego tenemos Spirit, tenemos Tom Finance, Hector, Liquid Driver. Todos son protocolos muy buenos, muy importantes, que ayudan muchísimo al ecosistema con unas funciones excelentes para hacer farming y staking, pero yo me quiero centrar hoy en el de Spirit Swap porque realmente está funcionando muy bien. Creo que aún está siendo un poco infravalorado, pero tiene opciones como hacer posiciones en largo y en corto, es decir, hacer futuros dentro de Spirit Swap, y tiene la función del ZAP, que creo que es la que más ayuda a todos los inversores, que es poder crear y hacer tokens LP con un solo clic, ahorrando todo este tiempo de tener que ir a hacerlo manualmente para transacciones o de que ocurra algún error durante este proceso y que no sirva el token LP que te has creado. Igualmente, si no sabes cómo funciona Spirit Swap, yo te voy a dejar aquí arriba a la derecha este vídeo para que puedas ir a verlo y entender todas las funciones, todas las posibilidades que tiene y que realmente vale mucho la pena. Ahora, si nos fijamos en estas dos imágenes, a mano izquierda tenemos el ROI que ha producido los tokens de diferentes redes blockchain durante un año. Todas son soluciones de capa 1, son Layer 1, y aquí podemos ver esa comparación para saber qué retorno sobre nuestra inversión hubiese tenido hace un año. Y en este caso, la que más beneficio, la que mayor rendimiento se ha obtenido es Luna, con una gran diferencia sobre las demás, pero podemos ver que también NEAR, Phantom, AVAX, Sol han tenido un buen comportamiento durante este año, durante el año 2021 y 2022, y otras han tenido un rendimiento por debajo, es decir, se han obtenido pérdidas dentro de One Harmony, de BNB, ADA y DOT. En este caso simplemente es para que veáis un poquito gráficamente cuáles están siendo los resultados de las diferentes redes blockchain, y también para presuponer o para ver si realmente aún tienen mayor seguimiento, tienen una mayor proyección para seguir subiendo, o este es el tope del cual pueden llegar. Y a mano derecha tenemos una gráfica, tenemos una imagen donde podemos ver todas las posibilidades que hay para utilizar Bridge hacia Phantom. En este caso podemos intercambiar monedas de diferentes redes blockchain desde Phantom utilizando otras redes, y eso facilita muchísimo también la interacción para migrar liquidez. Podemos enviar fondos desde Matic, desde Solana, Ethereum, Binance, desde AVAX, desde NEAR, Aurora, y por desgracia Terra y Luna, el token de Luna, aún no se puede enviar directamente, sino que hay que pasar por Harmony, por One Harmony, para hacer llegar. Pero están trabajando ya en esta red blockchain para que pueda hacerse ese bridge. Ese bridge quiere decir intercambiar, conectar estas dos
redes blockchain y enviar los fondos sin necesidad de pasar por otra. Aquí podéis ver aquellos protocolos, aquellos bridges que soporta cada red, y evidentemente si alguno necesitáis utilizarlos simplemente tenéis que venir aquí, ver cuál es. Yo siempre utilizo dentro de Phantom la de SpokeSwap porque realmente funciona muy bien, tiene un coste muy bajo, es menos de $1 por transacción y realmente llegan con muchísima rapidez. Estamos hablando de menos de 5 minutos puedes intercambiar fondos de diferentes redes sin ninguna complicación porque está muy bien explicado y además es muy sencillo porque eso te da opción de ciertos tokens, y si esos tokens que tú quieres intercambiar no están en ese listado, tú no puedes hacer el envío porque no te va a permitir, ¿de acuerdo? Así que igualmente echarle un vistacito a ver si os interesa utilizar algún bridge. ¿Para qué? Para traer fondos de otras redes a Phantom. Aquí tenemos una propuesta de inversión del protocolo de Hector Finance, que realmente está siendo el único protocolo que empezó como DeFi 2.0, que sigue funcionando. Además tiene su token estable, el cual, que se llama Tor, está funcionando muy bien y con unos rendimientos sobre el 20%, y es un protocolo seguro, estable y que va a durar mucho tiempo. Si realmente estáis buscando dónde proteger vuestro capital en estos momentos de incertidumbre y no saber si apostar en un protocolo o no, lo mejor es protegerse en una moneda estable, y en este caso podéis hacer un farming sobre el 20-25% de EPI dentro de Hector Finance. Y aquí la propuesta que está teniendo actualmente la decisión de votos para aquellos que tienen el token nativo de Hector Finance, que es el token EC, ¿de acuerdo? Que lo podéis comprar directamente en su página. Tienen dos propuestas en abierto, ahora mismo se puede seguir votando, el cual tienen una cantidad de dinero para hacer esa inversión. Y si sale bien o normalmente se hace un farming o un staking dentro de los validadores de cada red, de esa forma los rendimientos, los rewards que se obtienen son los beneficios que se reparten a todos los holders del token nativo del protocolo. Y en este caso la propuesta, que si queréis votar tanto para NEAR como para BitChain, os voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo los dos enlaces donde podéis ir a votar y decidir vosotros sobre dónde queréis que vaya ese importe. Yo personalmente, si tuviese que elegir entre estas dos redes, 100% no tendría duda y apostaría por NEAR Protocol. Creo que el crecimiento y la proyección que tiene esta red blockchain es muchísimo mayor, con más posibilidades, con más opciones de crear nuevos DEX, nuevos protocolos, más que dentro de BitChain. Pero igualmente puedes decidir por ti mismo, ir ahí abajo a la descripción, clicar y hacer tu voto. Como siempre, os traigo una imagen para saber cuál está siendo el impacto, cuál está haciendo el reconocimiento social gracias a la aplicación, a la web de Lunar Crash, que es la que se recoge toda esa información basada en Twitter, en la red social de Twitter. Y en este caso los números no están acompañando demasiado al ecosistema de Phantom. Como veis, la dominancia en la red está bajando, el impacto se mantiene, pero el volumen social, es decir, la actividad que hay alrededor de Phantom sigue bajando. El sentimiento bullish es muy negativo y el sentimiento bearish cada vez es más y más y más alto. Y la verdad que no hay ninguna proyección de que esto vaya a mejorar en el corto plazo. Se espera aún precios por debajo del actual. Estamos hablando de que Phantom se encuentra sobre 0,95 centavos de dólar, y los análisis técnicos, las propuestas que hay ahora mismo para entrar, sigue saliendo muy por debajo del precio de ahora. Así que actualmente no hay que comprar Phantom, no hay que entrar, hay que esperar a ver dónde está el bottom, dónde está el suelo, y esperar a que esta situación mejore, porque si el mercado no cambia esta situación, no cambia a una situación alcista o lateral, Phantom va a seguir sufriendo, porque como sabéis, por desgracia, la correlación con BTC es enorme, y si Bitcoin no sube, no mejora, Phantom no lo va a hacer. Igualmente aquí tenemos otros datos. También tenemos los proyectos con mayor influencia, como siempre son los más importantes dentro del ecosistema, como SpokeSwap, como el juego NFT que hay dentro de Phantom, que es el más importante, el de Tank Wars. SpiritSwap, tenemos también Basset, Phantom y WigoSwap. Os voy a dejar el vídeo de Basset Finance porque realmente me está sorprendiendo mucho cómo están manteniendo el PEC, ¿de acuerdo? Que es la paridad con
con Phantom están manteniendo muy bien. El TVL que tienen sigue estando por encima de los 100 millones. La verdad que están manteniendo los precios muy bien y no tenían ninguna esperanza de que consiguieran remontar, y la verdad que está ofreciendo unos rendimientos muy altos, muy por encima de los rendimientos de Tom Finance, que es el protocolo original. Así que yo te dejo aquí arriba el vídeo para que vayas a verlo y valores si quieres aprovechar en estos momentos de incertidumbre sacar algún rendimiento. Y por último, aquí abajo tenemos los proyectos con mayor influencia, que suelen ser los mismos, para que echéis un vistazo a aquellos proyectos que realmente están dando la cara, están dando resultados y están hablando, están dando la cara por todo el ecosistema de Phantom. Así que echarle un vistacito a este listado de protocolos. Aquí tenemos un listado con qué proyectos se está depositando mayor cantidad de dinero, es decir, dónde los inversores están depositando su dinero para invertir, para hacer farming, para hacer staking, para buscar unos rendimientos. Y como vemos, la principal donde todo el mundo se está resguardando es en la Phantom Wallet. La Phantom Wallet es la wallet oficial del protocolo, de la blockchain de Phantom, el cual tú puedes depositar tus Phantom, generar un staking y además ayudas a la descentralización, ayudas a mejorar la red, a la mayor operabilidad, mayor escalabilidad, mayor rapidez, porque tú estás depositando, estás delegando tus tokens Phantom a los nodos validadores de todo el ecosistema. Luego tenemos SpookySwap, que es el más grande, Tom Finance, Curve, Bifi. Bueno, todos los proyectos, como veis, son muy importantes. La cantidad que hay depositada también es muy alta, es muchísima cantidad de dinero, pero está bien que tengamos este listado para poder ver, visualizar así globalmente, generalmente dentro del ecosistema donde se está depositando todo el dinero. Ya veis que la diferencia entre Phantom Wallet y Spooky es más del doble, y esto es porque la gente, los inversores, están resguardando, no están buscando operativas peligrosas ni de riesgos, no están buscando proyectos seguros con stakings y farmings sin unos grandes rendimientos, pero que sigan obteniendo un buen resultado. Si veo que realmente os gusta el tema de Phantom Wallet, que queráis saber cómo funciona la cartera oficial de Phantom, decídmelo en los comentarios, porque así os puedo enseñar cómo depositar los fondos, cómo crearos una cartera dentro de Phantom Wallet y cómo escoger el delegador para que obtener el mayor retorno posible, que está en torno de un 14% de EPI, ¿de acuerdo? Así que si os interesa, dejadme en los comentarios y intentaré hacer el vídeo próximamente. Ahora sí, vamos con una de las estrategias que más me gusta. La semana pasada hice el vídeo sobre Stader Phantom, que es el protocolo que ha traído por primera vez el tema del liquid staking. Si no sabes de lo que estoy hablando, no tienes ni idea, te suena todo a chino, yo te dejaré aquí el vídeo a la derecha para que vayas a ver qué es esto de Stader Phantom, qué es el liquid staking, porque así podrás entender qué rendimientos podemos obtener. En este caso, si tú depositas tus Phantom dentro de Stader, tú vas a generar un porcentaje de EPI que está en torno al 13, 12, 14, dependiendo cómo esté en ese momento, y ellos te van a dar un token sintético que se llama SFETMX, ¿de acuerdo? Este token es un token sintético que te permite seguir haciendo farming o staking en otro protocolo, además del propio del ecosistema de Stader. Y en este caso tú puedes llevártelo a diferentes protocolos, diferentes DEX, diferentes autocompounders, puedes llevártelos a diferentes sitios y empezar a hacer farming. En este caso tenemos diferentes opciones, por ejemplo, dentro de Bifi podemos stackear un par sin riesgo, ¿de acuerdo? Porque estamos depositando el token SFTMX, que no tiene volatilidad porque va pegado a Phantom, es el mismo, es paridad 1-1. En este caso tenemos un par estable que está pagando un 31% de EPI. Además, se regeneran los rendimientos y se van stackeando, se van poniendo automáticamente en la pool. Luego tenemos Liquid Driver, que en este caso están pagando entre un 340 y un 830. Evidentemente, estos son los porcentajes a día de hoy, pero si cuando vayáis a verlo, lo más seguro, estoy 100% seguro de que habrán bajado, y no os sorprendáis de que esté pues, por menos de la mitad. Y no pasa nada porque es normal, es un porcentaje muy alto de rendimiento y es una opción muy buena para hacer farming, ya que no tiene ningún riesgo, no hay impairment loss, no hay nada, y además son proyectos muy serios. Y en este caso seguramente todos los APRs o APIs que estáis viendo aquí solamente estará por debajo de 100%, porque suele pasar, y en este caso, por ejemplo, en Beethoven ya está el APR sobre el 40%. Igualmente tenéis que pensar, es como si fuese una moneda estable, los rendimientos siguen siendo muy altos. Todo lo que sea por encima del 15% me parece una muy buena opción para hacer farming. Y por último tenemos Tarot Finance, que es el protocolo de lending. En este caso aquí te puedes apalancar. ¿Qué quiere decir? Te puedes
multiplicar tu inversión, puedes pedir prestado y puedes hacer hasta un por 10, es decir, si tú pides 1000 te puedes multiplicar por 10, ¿de acuerdo? Y esta cantidad de porcentaje de APR se va a multiplicar y puedes conseguir hasta 260% depositándolo dentro de Spooky, o en Spirit puedes generar hasta un 1400. Como os he dicho, id a verlo porque puede ser que los porcentajes no sean estos. Igualmente te voy a dejar las 4 opciones debajo en la descripción de este vídeo para que vayas directamente a ver esos pools, a ver si realmente te interesa o no te interesa. Ya te digo que ahora mismo para mí esta es la mejor opción. ¿Para qué? Para acumular tokens de Phantom y esperar a que se revalorice en unos meses y tener la mayor cantidad para que tu inversión también se revalorice. Y te echan un vistazo, recuerdo, Bifi, Liquid Driver, Beethoven y Tarot Finance. Los 4 son protocolos muy buenos, los 4 los hemos analizado en el canal, son seguros, están auditados y podéis operar dentro de ellos sin ningún problema. Aquí vamos a poder ver un poquito la visión general de Phantom y de su ecosistema. Los precios no están actualizados del todo, actualmente sigue bajando el precio, el market cap también ha bajado un poquito más, ya estamos cerca de los 2,5 billones, este es el volumen que hay cada 24 horas actualmente, no es un volumen muy alto, la verdad, normalmente Phantom había el doble o incluso más de esto. Lo que podemos así sacar de conclusión de esta semana es el staking líquido de Stader. Tenemos el oráculo del precio de Chainlink actualmente ya trabajando con Spooky. Tenemos también las billeteras de MetaMask acumulando tokens Phantom, estamos cerca de los 3 millones. Tenemos la nueva versión, como comentamos la semana pasada, sobre las noticias de Phantom, de la Phantom Wallet, y tenemos todas esas noticias, además sobre todo el staking que ya está disponible de Stargate, que es otro protocolo del cual hablamos y analizamos, que es muy importante dentro del ecosistema porque va a ayudar a hacer intercambios de tokens nativos desde su plataforma con un solo clic y muy sencillo, así que puedes ir a ver también el vídeo al canal porque quien tenga estos tokens ya puede generar un rendimiento extra y están pagando un porcentaje bastante alto. Y aquí a mano izquierda tenemos aquellos que han conseguido revalorizar su precio en esta semana. Tenemos Exodia, Repay y Phantom Go, y aquellos protocolos que han conseguido aumentar su TVL, su dinero bloqueado en el protocolo, y tenemos a Sturdy, Aave y a 100 Finance. Siempre va bien ver estos protocolos porque nos puede decir información sobre si están funcionando bien o no están funcionando bien. Normalmente estos protocolos cuando recogen esta liquidez o consiguen revalorización en el precio son por noticias, actualizaciones y porque están haciendo muy bien su trabajo, y es por eso que se posicionan en estos lugares. Aquí tenemos una comparativa de los diferentes DEX en las diferentes redes blockchain. Hay una comparativa entre market cap y TVL para que así podamos poner en contexto esa comparativa y ver si está funcionando bien o no un DEX. En este caso en Binance, disculpad, en Phantom tenemos Spirit, Beethoven y Spooky, y tenemos la comparación con PancakeSwap, que es de la Binance Smart Chain, que es el principal de todas las redes donde más cantidad hay bloqueada de dinero. Tenemos dentro de Polygon QuickSwap, tenemos también en Solana Raydium, en Ethereum tenemos a Uniswap y Balancer, en NIA tenemos a Refinance, en Multichain SushiSwap. Eso quiere decir que están en varias redes diferentes. En Terra tenemos también al protocolo de Astroport, y en Osmosis tenemos a Osmosis. En Cosmos, disculpad, y en Avalanche tenemos al TraderJob. Si veis la cantidad que hay de TVL en los diferentes, podéis ver que Phantom está muy infravalorado y que realmente aún tiene mucho potencial de crecimiento para igualar algunas de estas redes tan importantes. Y después, si veis también el porcentaje, el número de market cap y TVL, contra menor quiere decir que mayor es la posibilidad del crecimiento del precio del token nativo, ¿de acuerdo? Si el TVL market cap es más grande, quiere decir que el porcentaje o la revalorización de este token es mucho más difícil. Y si vemos así un vistacito dentro de estas posibilidades, la que mayor puede subir en su precio es la de Balancer, porque tiene un 0,04, y la que menos es evidentemente la de PancakeSwap, que tiene un 0,54 y es muy difícil. ¿Cómo podría seguir aumentando su precio? Pues inyectando muchísima liquidez y comprando muchísimo el token nativo. Esta decisión depende de muchísimas cosas. Lo más importante es que si os interesa alguno de estos DEX es ver sus documentos y sobre todo ver sus tokenomics para ver si realmente el token nativo del protocolo tiene o no potencial. Y de esta forma también podéis ver un poquito dónde está luchando actualmente los DEX de Phantom con las diferentes redes, y así poder también valorar
cuál está siendo su funcionamiento y si realmente hay potencial o no para seguir mejorando. Y para ir acabando, hoy nos vamos a centrar en SpookySwap, que como bien os he comentado es el DEX más importante dentro de Phantom, es el DEX con mayor cantidad de TVL. Antes de empezar, si no sabes cómo funciona SpookySwap, yo te voy a dejar aquí arriba a la derecha del vídeo para que vayas a verlo, donde explicamos una estrategia de interés compuesto que es muy importante que sepáis utilizarla porque podéis generar un rendimiento extra muy bueno. Aquí tenemos aquellos pools de liquidez más importantes con mayor cantidad de dinero bloqueado. De esa forma podéis tener la información de dónde los inversores están depositando sus fondos, con qué par están haciendo farming y por qué. Seguramente son pares pues estables, seguros, como estáis viendo son con monedas estables como USDC, FTM TUM, que es el token algorítmico. Bueno, lo que buscan es buscar pools de liquidez estables que no sufran demasiado el impermanent loss, aunque los rendimientos sean un poquito más bajos. A veces vale la pena evitar ese riesgo extra. Y como os comentaba, tenemos una estrategia de interés compuesto dentro de la de SpookySwap, que es simplemente tú cuando deposites tus tokens LP vas a generar una parte en token LP que se va a reinvertir y otro en tokens BOO, que es el token nativo del DEX. Estos tokens BOO los puedes stackear, ¿de acuerdo?, para generar un rendimiento y te van a dar un token de garantía o un token sintético, el cual vas a poder volver a stackear para generar rendimientos sobre otros activos. Es una estrategia muy sencilla, muy fácil de usar, tampoco hay ningún riesgo y puedes llegar a generar hasta 3 rendimientos diferentes con tu mismo token LP. Así que id a ver el vídeo que voy a dejar aquí porque así vais a poder ver cómo lo hacemos en directo y entender todo este proceso. Realmente, si no estás familiarizado en buscar protocolos nuevos, en moverte en DEX, SpookySwap es el más sencillo, el más fácil y el más seguro de todos. Pues hasta aquí las noticias de esta semana en Phantom y todo su ecosistema. Dime qué te ha parecido en los comentarios, si te han gustado estas noticias, cómo es tu opinión, qué piensas que va a pasar dentro de Phantom y con su token, si crees que se va a revalorizar, si crees que el token de Phantom no tiene ningún futuro. Déjamelo en los comentarios, yo te voy a leer, así también ayudas a la comunidad a ver otro punto de vista. Como siempre, si te ha gustado, déjame un buen like porque a mí me ayuda muchísimo a ver que mi trabajo gusta y se valora. Y además, si no estás suscrito, por favor suscríbete porque no tiene ningún coste, es gratis y a mí me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!